Hola, hola, hola amigos, saludos, ¿cómo están? Les habla por aquí la profesora Zaira Lakshmi Belisario. Volvemos con el curso propedéutico de neurociencias del comportamiento. Muy emocionada de estar en esta segunda clase. Hoy vamos a entrar directamente en materia, pero antes quiero recordarles, sí, las tres clases que componen este curso propedéutico. La primera clase, que ya debería haberla visto, que es la clase de anatomía del cerebro, ¿verdad? Ahí explicamos un poco desde la neurobiología cómo está conformado el órgano cerebral, ¿verdad? O sea, el cerebro. Y estuvimos hablando de que tenemos hemisferios, ¿verdad? Que son dos, el derecho y el izquierdo, digamos, sacando de la palestra o del contexto algunos mitos. También estuvimos revisando los lóbulos, ¿verdad? Los cuatro lóbulos en los que se organiza el cerebro. También estuvimos hablando de los neurotransmisores, estuvimos hablando de las redes, en fin, estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con la parte física, ¿sí? La parte tangible de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en estas tres clases vamos a darnos cuenta de que todo lo que se relaciona con el cerebro lo podemos organizar en tres grandes bloques. El primero, la parte física, ¿verdad?, que está dentro de la cabeza, es decir, dentro del cráneo, lo que ocurre dentro del cráneo, en eso que llamamos masa encefálica en el cerebro, y que es el elemento físico tangible. Luego está la mente, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y finalmente, en la última clase que vamos a estar viendo, es el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Adelantándome un poco, bueno, lo que se expresa, lo que se manifiesta, lo que puedo ver de lo que hay en esa conjugación entre mente y cerebro de otra persona y lo que los otros pueden ver de mí, ¿sí? Ya ahí entramos en el tema de la interacción y lo social. El comportamiento, es decir, es el resultado de ese trabajo del cerebro y de la mente. De ese conjunto de elementos surge esto que se llama comportamiento. Y bueno, lo que vemos y lo que hacemos. Eso va a ser en la tercera clase que usted debe ver después de ver esta primera. Quiero recordar también que esto es parte de un programa académico mucho más extenso, ¿verdad? Comenzamos con este curso propedéutico que es base e importante para que usted pueda continuar en estos estudios que son sumamente profundos y academicistas. Luego vendría el seminario especializado, finalmente el diplomado y la especialización. El seminario comienza en enero. Para poder participar del seminario, usted debe inscribirse ahorita antes de que cierre el año académico en Fundabric al certificarse de este curso, ¿sí? Para poderse inscribir en el seminario. Y con eso cerramos este año con este propedéutico y con la inscripción, porque usted va a recibir, de todas maneras mañana yo voy a dar detalle, en la tercera clase voy a dar detalles del tema de la certificación, porque después que usted se certifique en el curso propedéutico, va a recibir una cantidad de material que usted debe estudiar, además de algunas tareas, para poder ingresar al seminario de manera ya, digamos, preparada, ¿verdad? Este curso propedéutico incluye toda esa preparación previa para llegar al seminario. El seminario es de neurociencias puras. Entonces, bueno, para que lo tenga por allí clarito. Y bueno, vamos a la clase de hoy, ¿verdad? La mente, territorio de lo posible. ¿Qué será eso? ¿Con qué se comerá esto de la mente? ¿Alguna vez usted ha pensado en detenimiento o en detalle, digamos, qué es la mente, ¿verdad? Usted no puede tocar la mente, tampoco la puede pesar, no le puede tomar una fotografía, ¿sí?
no palpita, por ejemplo, como el corazón, ni respira como nuestros pulmones. Y sin embargo, la mente determina cada palabra que decimos, cada miedo, cada cosa que evitamos, cada sentido que le atribuimos a cualquier situación que vivimos. Y entonces, bueno, la mente no es un órgano, ¿verdad? Nos queda claro eso, que la mente no es un órgano, sino que más bien la mente es una función, ¿sí? Es una función. Y es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando el cerebro interpreta, ahí les dejé un pensamiento, ¿verdad? Es cuando el cerebro interpreta, simboliza y organiza cada una de las experiencias que nosotros vivimos, ¿verdad? Cada uno de los estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos. Entonces, si el cerebro es la materia prima, la mente sería como la forma que se le da a esa materia prima. Si el cerebro fuese la estructura, la mente es el relato, el cuento que surge de esa estructura, ¿sí? El error más común para nosotros, ¿verdad?, es confundirlos. Pensar que la mente, por ejemplo, está en un lugar específico del cerebro, ¿sí? Usted se puede hacer esa pregunta, ¿en qué lugar del cerebro está su mente? Pero tenemos que saber, ¿verdad?, con mucha claridad y con mucha certeza, que la mente no ocupa ningún espacio, sino que la mente emerge del movimiento sincronizado entre todas esas redes que estuvimos viendo en la primera clase, ¿verdad? Entre todas esas redes neuronales. Es como una especie de melodía, ¿verdad? Porque no reside en una cuerda de un violín o en las teclas del piano, sino que más bien es el fruto de la interacción de todos estos elementos. Una neurona sola no puede crear un pensamiento, ¿sí? O sea, no podría trabajar un lóbulo solo desconectado del resto, sino que hay 100.000 millones de neuronas que están conversando permanentemente, si podemos llamarlo así, ¿verdad?, neuroquímicamente, y lo hacen de una forma tan compleja que el resultado, que es la mente, pareciera tener vida propia, ¿sí? Entonces, tal como se los escribí ahí, la mente es la historia que el cerebro se cuenta a sí mismo para entenderse, ¿sí? Entonces, la mente es un sistema emergente, una propiedad que no puede explicarse mirando solo las partes, ¿no? Es decir, nosotros, imagínense el agua, ¿verdad?, que es un elemento de la naturaleza, está hecho ¿de qué? De hidrógeno, ¿verdad?, y de oxígeno. Pero no pudiéramos, ¿verdad?, explicarla solamente viendo esas dos partes. Sería imposible si no supiésemos de su existencia y de su composición, que si viésemos una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, nos imagináramos que de ahí surge el agua, ¿sí? De igual forma, no podríamos ver un pedazo de cerebro o una neurona a través del microscopio e imaginarnos, ¿verdad?, que ahí están escondidos los pensamientos, ¿sí? Entonces, como la mente no la podemos explicar sumando los lóbulos o los neurotransmisores o la sinapsis, ¿verdad?, sino que cuando todo esto se coordina, aparece la mente. ¿Y qué es la mente? Es la historia que el cerebro se cuenta a sí mismo, para poder entenderse. Voy a pasar a la siguiente lámina. Espero que me siga. Entiendo que esto es un poco, entra dentro de de las ideas de la filosofía, pero lo más importante es que entendamos que estamos hablando de dos niveles completamente distintos: el cerebro, la parte biológica, y la mente, ¿sí? Ese producto, ese resultado.
A ver, ahí tenemos, ¿verdad? La mente, ¿verdad? Tiene o está categorizada en tres niveles. ¿Por qué? Porque aunque parezca una sola, usted podría decir, no, yo tengo una sola mente, ¿verdad? La verdad es que la mente va operando en distintos planos y cada uno cumple funciones vitales para la supervivencia y para la construcción del yo. Escriba eso por ahí, el yo. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, ¿sí? No son compartimentos que estén estancados, ¿verdad? Sino que van fluyendo entre sí, se corrigen, se contradicen, se dan la razón, se pelean, ¿sí? Ya vamos a estar explicando cómo. Entonces, en el primer nivel tenemos la mente automática, ¿verdad? Ella es la que va del impulso primario a la reflexión, ¿sí? Este es perdón. Cuando hablamos de la mente automática, o sea, estos tres niveles, ¿verdad? Cuando hablamos de los tres niveles de la mente, nosotros vamos a estar yendo desde el impulso, que es la mente automática, hasta alcanzar la reflexión, bueno, con la mente reflexiva, ¿verdad? Y cuando hablamos de la mente automática, estamos hablando del piloto ancestral, ¿verdad? Esta es la parte más rápida, ¿sí? Más impulsiva, más económica. Vamos a estar escuchando hablar muchísimo de aquí en adelante, durante todos estos procesos formativos, de la economía cerebral, de la economía del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro busca ahorrar energía. ¿Sí? Y bueno, es trabajo de la mente descubrir esos atajos, ¿sí? Para esa economía. ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano, uno de los órganos que gasta más energía del cuerpo. Y entonces, bueno, en aras del ahorro, el cerebro busca economizar y ahí es donde entra el piloto automático, la mente automática. Entonces, esta parte de nuestra mente va a procesar la información sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Es cuando reconocemos un rostro, cuando detectamos un peligro, cuando completamos una frase antes de pensar y va funcionando con reglas muy simples, ¿verdad? Atajos mentales y memoria emocional. Esta es la que nos permite levantarnos siempre del mismo lado de la cama, cepillarnos los dientes, hacer esas cosas que solemos hacer, dar pasos, por ejemplo, caminar. Son esos eventos que hacemos sin realmente pensar, digamos, desde el punto de vista consciente, ¿verdad?, del pensamiento acerca de ello, ¿sí? La misión de este nivel de la mente, ¿verdad? Tiene que ver con el ahorro, pero también tiene que ver con la protección, ¿verdad? Incluso cuando nosotros no estamos alertas o no lo estamos pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros quitamos la mano, nos vamos a quemar y quitamos la mano antes de que podamos quemarnos, eso lo hace la mente automática. O cuando cruzamos la calle sin pensar, en cada microdecisión que nosotros tomamos actúa esta mente automática. Entonces, es eficiente en el sentido de su rapidez, pero también es muy torpe, muy torpe. ¿Por qué? Porque interpreta el mundo a través de las experiencias pasadas y los sesgos. Ya vamos a adentrarnos un poco en el mundo de los sesgos más adelante, que muchas veces no refleja la realidad presente. Entonces, volvamos al ejemplo de cruzar la calle. Usted ha cruzado la calle 100.000 millones de veces, ¿verdad? Y en ese momento, cuando usted va a cruzar la calle, si usted está en piloto automático, es decir, si usted no está completamente, tiene su atención en el momento presente, entonces usted, quien está trabajando aquí es esta mente automática, el piloto automático, y usted entonces intenta cruzar la calle de la misma forma en que la ha cruzado los 10.000 millones de veces que usted ha cruzado la calle, porque su cerebro lo recuerda y su mente, o sea, su cerebro guarda la información y su mente lo recuerda. Y entonces se va para esa información vieja, pero ¿qué pasa? Usted no vio porque no estuvo atento que venía un carro que no respetó la luz roja y entonces pudiera ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque es una situación nueva y la mente automática no responde a los nuevos indicios, sino que actúa en función de lo que ya
desconoce, ¿sí? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, va en el metro y lo empujan y hay una persona que se enoja muchísimo y golpea, ¿por qué esa persona se enoja y golpea? Porque su mente automática recuerda algún evento del pasado en el que lo empujaron y en el que reaccionó con golpes, o algún momento en el que vio a algún familiar, cuidador en su infancia que reaccionaba con golpes a un empujón en el metro, y entonces su mente automática va a ese recuerdo y dice, esto es lo que se hace en estos casos, ¡clac! Y agarra ese recuerdo y lo convierte en una acción en el presente. Es decir, la mente automática vive en el pasado, funciona gracias al pasado y a la información que tiene almacenada. Luego tenemos la mente emocional, ¿verdad? La mente emocional es como un radar, pero no es un radar cualquiera, es un radar de significados. Entonces, las emociones son la brújula de nuestra mente, ¿sí? No solo sienten, sino que también interpreta lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, la mente emocional le asigna un valor a cada experiencia. ¿Sí? Esto importa, esto hiere, esto no puedo perderlo, esto me sostiene, ¿sí? Es completamente adaptativa. No es que sea irracional, sino que es adaptativa, ¿sí? Las emociones son datos, ¿verdad? No son debilidades, las emociones son completamente físicas, neuroquímicas, ¿sí? Y envían señales al cerebro que son las que orientan la conducta y la memoria. Y entonces la mente emocional es la que decide antes de la mente racional cuáles son cómo debemos comportarnos, ¿sí? Luego la mente racional formula un argumento, saca un concepto, pero en primera instancia y por microsegundos, quienes responden son la mente automática, la primera, y luego la mente emocional, ¿sí? La diferencia entre una y otra, vuelvo y repito, son microsegundos. Entonces, como la mente emocional es la que decide antes que la mente racional, es muy probable y en muchos casos nosotros, aunque sabemos que es lo correcto, tomamos otro camino, ¿verdad? Pudiéramos hablar aquí, por ejemplo, en el caso de las adicciones, en el caso de hacer algo que sabemos que es incorrecto. No sé, imagínense una persona que va a robar, un ladrón, que ya sabe que robar es malo y aún así va y lo hace. ¿Por qué? Porque su mente consciente no está dentro del panorama, sino que la que tenemos aquí es la mente emocional, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con incoherencia, no es que la mente es incoherente, sino que más bien es coherente consigo misma, con la información que ella posee. Y bueno, aquí hay una jerarquía también biológica, ¿verdad? Nosotros sentimos antes que pensamos, nosotros somos sentipensantes, no pensisentintes, somos sentipensantes, es decir, nosotros sentimos antes que pensamos. ¿Sí? Digamos, pensar desde el punto de vista racional, porque el sentir también es un pensar. No me quiero volver demasiado, digamos, profunda en el sentido filosófico, sino que lo que quiero es que lo entendamos de manera clara, sencilla. Entonces estamos hablando de que tenemos una mente automática, un piloto automático que está trabajando la mayor parte del tiempo. Tenemos una mente emocional que es la que le va dando significado a todos los eventos, a todas las interacciones, a todos los estímulos que recibimos permanentemente en el día. Y por último, pero no menos importante, disculpen, tenemos la mente reflexiva. ¿Qué es la mente reflexiva? Bueno, la mente reflexiva es ese observador interno, ¿verdad? Es la parte más lenta, más deliberada, más flexible y que permite, ¿verdad?, planificar, inhibir impulsos, tomar perspectivas, reformular creencias, y este es el nivel que convierte experiencias en aprendizajes y narración en identidad. Gracias a la mente reflexiva usted puede cuestionar, por ejemplo, algo que está sintiendo, puede reinterpretar lo que le pasó o puede decidir actuar distinto a lo que el impulso
nos pide, ¿verdad? ¿Conoce usted los pensamientos intrusivos? ¿Sabe usted lo que es un pensamiento intrusivo? Bueno, un pensamiento intrusivo es un pensamiento con una carga profundamente negativa y por lo general está relacionada con hacernos daño, con hacerle daño a otra persona, con hacerle daño a algún objeto, hacer algo negativo, muy, muy, muy negativo. Es la mente racional, ¿verdad? La mente emocional percibe ese estímulo y se siente agobiado, se siente triste, se siente asustado inclusive. Los pensamientos intrusivos suelen dar muchísimo miedo. Y luego su mente reflexiva, ¿verdad? Dice, no, pero ya va, esto no tiene sentido. Es como que usted se para en la orilla de un balcón y esa mente, ese pensamiento intrusivo le dice, lánzate, 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 y su mente reflexiva le dice, ya va, pero ¿por qué me voy a lanzar? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? Y obviamente esa microsegundo en el que su mente reflexiona le impide que usted haga eso, que esa parte de su mente, ¿verdad? Que son los pensamientos intrusivos, esa orden, ese impulso que le está haciendo tener, ¿sí? Entonces, la mente reflexiva, como les decía, cuestiona lo que sentimos y podemos reinterpretar gracias a esta mente lo que nos pasó o decidir cuándo actuar distinto a lo que ese impulso nos está pidiendo. Y bueno, aquí aparecen algunas, digamos, cualidades o capacidades de esta mente o de nuestra mente, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la introspección, la creatividad consciente, la capacidad de elegir objetivos y sostenerlos. Y más adelante vamos a conocer otras cualidades del pensamiento y de la mente que son de las que nos tenemos que abrazar, ¿sí? Entonces, este nivel no elimina a los otros dos, o sea, no es que usted va a dejar de tener a la mente automática o a la mente emocional, sino que más bien esta mente funciona en un plano distinto. Si ellas tres están trabajando permanentemente, pero sin la mente automática, bueno, sería mucho más difícil sobrevivir, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque la mente automática es la que nos salva en muchos momentos de muchas situaciones porque ya tiene la información allí y puede actuar en consecuencia. Si llega un tigre de Bengala con unas garras, es la que le va a decir corre, la que le va a dar la orden a correr. Ahí no hay tiempo para, oye, pero ¿será un tigre amable o será un tigre no tan amable? Yo creo que si es amable, no le da tiempo, ya se lo comió. Entonces, la mente automática, ¿verdad? Es la que nos ayuda a sobrevivir, hace que la supervivencia sea mucho más eficiente. La mente emocional es la que nos permite saber qué es lo importante y qué no, ¿verdad? Esto también es un elemento de mucho valor para la mente. Y por último, la mente reflexiva, que es la que nos invita a transformarnos. Si no fuese por la mente reflexiva, no tuviéramos capacidad de transformación. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y aquí vamos a hablar de la percepción, ¿verdad? Ajá. Antes de que hablemos de la percepción, me gustaría hacer un último comentario sobre los niveles de la mente, ¿verdad? Porque aunque la mente no tenga materia, ¿sí? Pues la materia de la mente sería el cerebro, tiene efectos que son materiales, ¿verdad? Por ejemplo, cambia nuestra respiración, cambia nuestra postura, cambia nuestra vida. Entonces, ese espacio de la mente es el lugar donde lo simbólico se vuelve biológico y viceversa, ¿sí? Y donde la historia personal moldea nuestra percepción del mundo. Entonces, la mente no es, o sea, no es como una especie de fantasma en el cerebro, ¿verdad? Ni un alma que está flotando allí, sino que es la suma de procesos neuronales y sobre todo es un puente, ¿verdad? Que conecta el mundo externo con el interno, lo que vemos con lo que interpretamos y lo que pasa con lo que significa para nosotros, porque no es igual lo que pasa que lo que significa y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, que nosotros comprendamos la mente, ¿verdad? Es también comprender ese territorio donde todo se puede cambiar.
Todo, todo, todo. No desde el punto de vista de la estructura, estos tres niveles van a seguir existiendo, sino de la interpretación, de la reacción, de la lectura que hacemos del mundo, ¿verdad? Porque la mente no es lo que ocurre, sino lo que nosotros hacemos con eso que nos ocurre. Probablemente usted ya lo había escuchado antes. Entonces, una de las cosas maravillosas que vamos a descubrir aquí, que ya hemos venido viendo, ¿verdad? Ayer hablamos de la neuroplasticidad, hoy vamos a hablar de una cualidad maravillosa de la mente que es la transformación, el cambio. Y entonces nosotros tenemos que saber que, vuelvo y repito, la mente no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con eso que nos ocurre. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda lámina, que ya usted la está viendo ahí en pantalla, la percepción. Y por eso quería hacer ese preámbulo, ¿verdad? Porque aunque tenemos elementos materiales, elementos biológicos, y hablamos de esos tres niveles de la mente, aquí hay una cualidad muy especial que es la de la percepción, ¿verdad? Donde la realidad no es lo que es, sino cómo la interpretamos, ¿sí? Una interpretación es, bueno, un análisis, digamos, una conclusión a la que nosotros llegamos de acuerdo a nuestra propia postura, ¿sí? A lo que nosotros ya creemos, ¿sí? Nosotros interpretamos el mundo de acuerdo a lo que ya nosotros tenemos como experiencia previa, ¿verdad? Porque la percepción a veces da la impresión o solemos sentirla como si fuera una ventana, ¿verdad? Con un vidrio así transparente completamente. Nosotros abrimos los ojos y vemos el mundo tal cual es. Y esa percepción, por cierto, de la percepción es una ilusión absoluta. ¿Es necesaria? Es necesaria. ¿Para quién es necesaria? Para la mente. Ya vamos a ver por qué. Pero el cerebro no es un espejo pasivo de la realidad, es decir, no es que lo que yo veo es lo que es, sino que más bien el cerebro es un intérprete activo, ¿verdad?, de los estímulos que se reciben. Entonces, cada vez que miramos, cada vez que escuchamos, cada vez que recordamos, nuestro cerebro no registra el mundo, sino que lo predice, y solo después, si es necesario, nosotros corregimos esa predicción que hicimos. Entonces, nosotros no vemos lo que está ahí, sino que vemos lo que el cerebro espera encontrar. No vemos para entender, entendemos para poder ver. Entonces, como les decía, la percepción no refleja el mundo, sino que lo predice, ¿verdad? Y en la neurociencia contemporánea, ¿verdad?, en especial en los modelos de procesamiento predictivo, nos muestran que el cerebro funciona como una especie de máquina anticipatoria, ¿sí? Antes de que el estímulo llegue a la conciencia, el cerebro ya generó una hipótesis sobre qué debería estar ocurriendo, ¿no? Eso tiene un sentido evolutivo. Predecir es más rápido que esperar. Si yo estoy en un momento de tensión, mi cerebro no va a quedarse apagado esperando a ver qué ocurre, sino que genera, ¿verdad? Genera una retórica, un cuento, una historia en función de los elementos de los que ya disponga, ¿verdad? Entonces, antes de que un estímulo pueda llegar a la conciencia, el cerebro ya generó una hipótesis sobre qué debería estar ocurriendo. Y esto tiene obviamente un sentido, como les dije, un sentido evolutivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predecir, vuelvo y repito, es más rápido que esperar. Si yo veo un arbusto, una mata, un monte que se mueve, yo voy a asumir que puede ser un depredador, que puede ser algo terrible, no yo, el cerebro. ¿Por qué? Porque yo tendría que pensar lo peor de ver esa mata moverse. Ah, bueno, porque en el pasado, ¿verdad?, cuando los hombres vivían, sobre todo en la época de las
cavernas, ¿verdad? Si yo veía un arbusto moverse, era muy probable que fuese un animal peligroso. Eso salvó muchas vidas, ¿sí? Entonces el cerebro se acostumbró a equivocarse por exceso, a ver peligro donde no lo había, porque eso era más seguro que equivocarse por defecto, ¿sí? Es decir, no ver el peligro real y quedarse esperando a ser atacado. Es como imagínese que usted va de noche por una calle oscura y obviamente su cerebro, que va a empezar a activar las alertas, va a empezar a darse cuentos, historias alrededor de eso que usted está viendo, ¿verdad? Mira, aquel pote está oscuro, ¿será que hay alguien allá atrás? Mira, por allá atrás. Eso va a depender de la información que usted posea, ¿sí? Del background que haya en su mente, de la información previa, de lo que usted ya guardó, de sus historias de vida. Y a partir de esas historias de vida, entonces, el cerebro le va a dar una visión, digámoslo así, de lo que pudiese ser el futuro, ¿sí? El cerebro no se siente esperar. El cerebro dice, esto es lo que va a pasar. Y siempre, recuérdelo, siempre está protegiendo su vida. Entonces, por eso es que el cerebro prioriza la supervivencia antes que la precisión. Entonces, las percepciones son correcciones de un borrador que ya estaba escrito en su mente antes de que el mundo en el que usted interactúa se lo confirmara. Entonces, es importante que nosotros sepamos que no estamos viendo la realidad. Si yo voy por esa calle oscura y veo que se mueve un pote o se movió un arbusto, una mata, y yo termino de pasar y no hay nada, yo debo saber que eso que yo hice 4 segundos antes, ese cuento que yo me eché era una farsa, no era real, ¿sí? Pero usted puede ser capaz de percibir eso, que ese cuento que usted se contó no era real. Piénselo ahorita. Imagínese que usted va y se asusta con algo. Piensa en cualquier cosa que a usted le asuste, que normalmente a usted le daría muchísimo miedo. Bueno, déjeme decirle que el 99% de las veces en las que usted tuvo miedo de eso que usted creía que le iba a hacer daño, no ocurrió. ¿Por qué? Porque eso solo era una historia. Es una historia. Todos sus miedos no son más que historias. Yo conozco un muchacho que le tiene terror a los sapos. Terror, pánico, pavor a un sapo. La retórica de su mente es que, o la historia en su mente, es que todos los sapos del mundo desean saltar sobre él. Cualquier sapo que usted vea por allí va a saltar sobre él. Entonces el sapo puede estar a 30 metros, a 10 metros, a 5 metros. Por alguna extraña razón en su mente, el sapo lo único que desea es brincar hacia su cuerpo. Nos pasa cuando vemos una cucaracha. Yo le tengo asquísimo a las cucarachas, ¿verdad? Entonces imagínense, yo veo una cucaracha y la historia que cuenta mi cerebro es que esa me va a brincar, va a volar y va a saltar sobre mí. No hay de otra. Esa cucaracha no tiene más nada que hacer que brincarme a mí encima. ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero es una historia. Si ocurre, será por azar. Será una estadística. Pero la verdad es que hay muchas más posibilidades de que no me salte, de que me salte. Imagínese lo del sapo, muchas más todavía. Pero su mente le está protegiendo. ¿De qué? De aquello que a usted le genera miedo. Por lo tanto, ¿verdad? El cerebro no se va a esperar a ver si la cucaracha brinca o no brinca. El cerebro le va a decir, ponte a salvo, resguárdate, peligro, la cucaracha va a brincar. Normalmente estos recuerdos que asociamos con miedos muy profundos, fobias, están relacionados con un hecho traumático. El cerebro lo guardó esa información allí y dijo, mira, esto aquí está por si acaso. La próxima vez que aparezca un sapo, que aparezca una cucaracha, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué está haciendo ahí? Economía. Por eso es que no vemos la realidad, vemos un modelo interno que se actualiza cuando el error de predicción es demasiado grande como para ignorarlo. Pero nuestro cerebro va a vivir priorizando nuestra supervivencia. Y si lo que nos da miedo es un lindo gatito,
todos los lindos gatitos del mundo son posibles enemigos de los que nos tenemos que proteger. Y ahí va la historia, ¿sí? Ahí va el cuento que se cuenta a la mente. Entonces, volviendo a la lámina, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de las hipótesis. ¿Por qué? Porque el cerebro es una máquina de hipótesis, ¿sí? Genera, predice, compara, corrige. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a imaginarnos que cada segundo nuestro cerebro está recibiendo millones de señales sensoriales. ¿Qué son señales sensoriales? Bueno, las que entran a través de los sentidos, ¿sí? Gusto, tacto, olfato. Hay 7 sentidos, ¿sí? Después vamos a hablar de eso. Pero son 7 sentidos a través de los cuales nuestro cuerpo está recibiendo mensajes. Entonces, luz, sonido, temperatura, presión, olor, bla, 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 bla. Y procesar todo en tiempo real sería inviable, ¿verdad? Entonces, en lugar de eso, el cerebro hace algo extraordinario. Y es que lo primero que hace, ¿verdad?, es que genera, por eso genera, véanlo ahí en la lámina, son 4 pasos, ¿verdad? Genera, predice, compara y corrige. Entonces, lo primero que hace el cerebro es generar un modelo del mundo basado en que en experiencias pasadas. Volvemos al ejemplo del sapo. ¿Sí? Un sapo es todos los sapos del mundo. Entonces, yo ya tengo una historia aquí contada sobre los sapos. Los sapos son unos animales peligrosísimos que saltan sobre nosotros y nos producen muchísimo asco, miedo, terror, pánico, pavor. Así que todos los sapos del mundo son ese sapo que alguna vez ocurrió. Es un modelo, ¿sí? El cerebro ya se contó un cuento sobre los sapos por un sapo. Basado en esas experiencias, el cerebro genera un patrón, una historia, un modelo, ¿sí? Cada vez que aparezca un sapo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, lo segundo que ocurre es que empieza a predecir. ¿Qué empieza a predecir? Lo que debería estar ocurriendo ahora, pero que todavía no ha ocurrido. ¿Sí? Si yo me acerco, voy caminando por una calle y veo un sapo a 10 metros, yo no voy a pensar, está a 10 metros y cuando yo camine 10 metros me va a saltar. No. Yo automáticamente ya asumo que han pasado el tiempo suficiente para yo acercarme al sapo y que el sapo me va a saltar. Yo vivo en un permanente futuro sin vivir en el presente. ¿Por qué? Porque el cerebro vive prediciendo, en especial cuando se encuentra ante situaciones que lo puedan llenar de estrés, ¿verdad? Es decir, que lo puedan llevar a una situación de supervivencia. Entonces predice lo que debería estar ocurriendo. Lo siguiente que ocurre es que compara. ¿Cómo compara? Bueno, compara su predicción ¿con qué? Con la información sensorial real. Entonces usted está parado frente al sapo y dependiendo de la información que usted tenga en su mente, puede que ocurran varias cosas, ¿verdad? Puede que usted no le tenga tanto miedo al sapo y entonces usted diga, no, está lejos, puedo caminar, me puedo desviar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿sí? Sus predicciones van constatándose con la información sensorial, lo que sus ojos ven. Ah, no, pero entonces empecé a sudar frío. Ah, no, hay bastante miedo, está muy cerca, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego corrige, pero corrige solamente cuando algo no coincide, ¿sí? Supongamos que usted llega un día, usted que le tiene terror al sapo, y llega un día y una persona le dice, mira, mete la mano en esta caja, y usted mete la mano en la caja confiado y empieza a acariciar algo que le parece hasta agradable, como un lindo gatito. Y cuando la persona abre la caja, resulta ser que era un sapo con un suétercito. Y usted se da cuenta en ese momento que está confrontado con ese miedo tan horrible que usted lo tocó y no pasó nada. Su cerebro en ese momento se ve obligado a corregir, ¿sí? ¿Qué corrige? La información previa que tenía. Y entonces, ¿verdad? Porque hay un choque ahí de información. El sapo peligroso que le iba a saltar no solo no le saltó, sino que usted fue capaz de tocarlo. El cerebro empieza a reescribir allá, mira, el sapo no es tan terrible y no salta siempre. ¡Pla! Guarda esa nueva información allí. Probablemente su relación con los sapos de ahí en adelante cambie ligeramente. Eso se llama, este proceso se llama codificación predictiva. Todo esto de lo que les acabo de hablar. ¿Por qué? Porque
la percepción no es solamente la entrada de los datos, sino que es la diferencia entre lo que yo esperaba y lo que realmente sucedió. Por eso es que a veces escuchamos nuestro nombre, por ejemplo, en un ruido, vemos un rostro en las nubes o creemos que alguien dijo algo que no dijo. Por ejemplo, no escuchamos bien y el cerebro procesa con información que ya tiene. Y, ¿tú dijiste tal cosa? No. Ay, pero yo escuché eso. No fue que lo escuchaste. Sencillamente tú no lo escuchaste bien. Como tu cerebro no recibió toda la información, llenó los huecos. Llenó los huecos. ¿Con qué? Con la información que ya tenía, con lo que le es familiar. Entonces, tu cerebro completa la información antes de recibirla y es un sistema súper eficiente y obviamente profundamente humano, ¿verdad? Luego, como les dije que íbamos a hablar más adelante, tenemos los sesgos cognitivos. Ya que le voy a pedir al equipo que me regale un poco de agua. Si alguien me puede regalar un poco de agua, por favor. Luego tenemos los sesgos cognitivos, ¿verdad? Que son atajos del sistema predictivo. ¿Por qué? Porque los sesgos, quiero que se aprendan esa palabra, escríbanla por ahí, los sesgos no son errores de pensamiento, sino que son soluciones rápidas, están diseñadas para un cerebro que debe decidir antes que entender, ¿verdad? Entonces, como la mente automática, esa que ya hablamos, ¿verdad? Hablamos de 3 mentes. Entonces, como la mente automática necesita actuar con velocidad, utiliza esas reglas que ya tiene internalizadas, ¿verdad? Para completar la percepción cuando hay poca información o cuando la emoción que estamos sintiendo, gracias, nos presiona. Un ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. El sesgo de confirmación es el más común y con el que andamos activados las 24 horas del día. Voy a tomar agua, disculpen. Yo aquí voy a hablar de los sesgos de manera muy superficial, pero profundice mucho en los sesgos. Bueno, más adelante en el seminario vamos a profundizar, más bien en el diplomado, pero cuando hablamos de sesgos de confirmación, cuando hablamos de los sesgos, ¿verdad? Estamos hablando de esas soluciones rápidas que tiene el cerebro. Y el sesgo de confirmación es el más común. Nosotros buscamos información que encaja con nuestras creencias porque nuestro cerebro predice que eso es lo más probable. Cualquier cosa que sea diferente va a generar un error de predicción y a veces preferimos ignorarlos. Y aquí, miren, les voy a dar unos ejemplos bien tristes. Yo espero que nadie se ofenda. Digo triste porque la gente suele ofenderse muchísimo, pero no se ofenda porque no es usted, es su cerebro. El mío y el de todos, ¿verdad? En el ámbito de la religión, en el ámbito de la política y en algunos otros ámbitos, ¿verdad? Lo que usted ya creyó, lo que su cerebro guardó como la verdad, entre comillas, luego no hay manera de que no busque reforzarlo. Entonces, si usted, pongamos que usted es una persona de derecha o usted es una persona de izquierda, ¿sí? Hablando de política, no importa la información que usted reciba, usted no es una persona que se vaya a comportar frente a estas informaciones. Igual pasa con la religión o cualquier otra creencia. Más adelante vamos a estar hablando de las creencias. De las creencias. Cualquiera sea su creencia, su cerebro, si eso ya es una creencia suya, si esa creencia ya está dentro de usted, no hay manera de que su cerebro pueda buscar información que ponga en tela de juicio o que ponga en duda eso que usted ya cree. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo que no hiera susceptibilidades, creo yo. Supongamos que usted cree en los extraterrestres, ¿no? Vamos a imaginarnos que usted cree en los extraterrestres profundamente. Usted cree que los extraterrestres existen, ¿sí? Usted está convencido de la existencia de los extraterrestres. Y usted ve el cielo y ve un avión, usted va a pensar que ese avión, su cerebro, pues no usted, su cerebro va a asumir que ese avión es un extraterrestre. Cae un meteorito, usted va a asumir, su cerebro va a asumir que eso lo mandó un extraterrestre. Una persona que es creyente de una religión, por ejemplo, supongamos una persona que es creyente del Dios cristiano o del Dios católico. Muchas veces hemos escuchado
algunas, digamos, algunas aseveraciones, algunas afirmaciones que parecen contradictorias, ¿verdad? Pero que pueden encajar muy bien dentro de la narrativa de su creencia. Entonces, supongamos que usted es una persona que es creyente de alguna religión, un Dios, ¿sí? Y entonces ocurre una desgracia. Usted tiene opciones dentro de su religión para confirmar que ese evento que ocurrió está determinado por eso en lo que usted cree. Ocurrió el evento traumático, hubo un deslave y su casa se cayó. Usted puede asumir dentro de su religión que eso fue un designio divino, ¿sí? Porque en su religión todo está escrito, supongamos. Ya su Dios, su ser divino, escribió todo. Y eso estaba escrito y su casa debía caerse. O pongamos que usted tiene otras creencias religiosas y entonces usted piensa que fue obra del enemigo de su religión, pongamos el diablo, por ejemplo. Ah, no, eso lo hizo el diablo, ¿sí? A lo mejor una persona va a pensar, bueno, esto ya estaba escrito, eso lo hizo Dios porque estaba escrito así. Otro va a pensar que lo hizo el diablo. Hay quien pensará que es un castigo divino y hay quien piense que es solamente un evento natural. Es decir, lo importante es que lo que quiero decir con el sesgo de confirmación, ¿verdad? Es que es muy difícil decir esto sin herir susceptibilidades. Lo que le quiero decir es que usted ni yo somos personas objetivas. Es imposible que seamos objetivos. Después que tenemos una creencia, nuestro cerebro, ¿verdad?, busca desesperadamente confirmar esa información y rechaza cualquier información que contradiga la creencia que usted ya tiene asentada sobre su cerebro, ¿sí? Esa información, porque el cerebro busca, recuerde, ahorrar. Y el proceso de tumbar una creencia es sumamente trabajoso. Entonces, es mucho más fácil alegar que todo lo que ocurre encaja de manera perfecta con esa creencia que usted tiene. Y eso lo puede trasladar a la política, al deporte, a lo que usted quiera. Cualquier creencia que usted tenga. Su cerebro va a buscar la información que confirme que eso que usted cree es así tal cual como usted lo cree. Se llama sesgo de confirmación. Otro sesgo cognitivo es el efecto halo, ¿verdad? Si alguien nos agrada, si alguien nos gusta, se parece un poco al sesgo de confirmación, el cerebro va a predecir que otras cualidades también van a ser positivas, otras cualidades de esta persona que nos gusta. Por eso cuando estamos enamorados, ¿verdad? O enamoradas, nos parece perfecta. Cuando estamos en esa etapa del enamoramiento, la persona de la que estamos enamoradas nos parece perfecta o perfecto, ¿verdad? Eso no tiene errores por ningún lado. No tiene errores por estos dos sesgos, tanto por el efecto halo, ¿verdad?, que busca predecir que todas las cualidades positivas de un objeto, de una persona, son positivas porque nos agrada, o son negativas porque nos desagrada, y el sesgo de confirmación que busca confirmar ese enamoramiento. En el caso del efecto halo, ¿verdad?, tiene su nombre en el efecto contrario. Ahorita no lo recuerdo exactamente, no sé si es halo o es otro, pero pasa inversamente proporcional. Cuando alguien no nos agrada, por ejemplo, si nuestra creencia política es que el gobernante que está en nuestro país es una persona que es positivo, yo soy parte de sus seguidores, bueno, todo lo que esa persona haga va a estar bien y yo lo voy a justificar. Yo no, mi cerebro lo va a justificar. Pero por el contrario, si esa persona no me agrada, todo lo que haga esa persona me va a parecer malo y negativo, y mi cerebro va a buscar negativizar todo lo que haga esa persona. Entonces, lo que quiero decir con esto, y tenemos que ser muy claros si vamos a estudiar neurociencia, es que nosotros, los seres humanos, no somos, se me olvidó la palabra, no somos
neutros, esa no era la palabra, pero no somos neutros o neutrales en nuestras opiniones. El cerebro es incapaz de ser neutral. Es imposible que el cerebro sea neutral. Para eso existen herramientas, pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque de manera automática nuestro cerebro está lleno de sesgos. Otros sesgos serían los atajos emocionales, ¿verdad? Porque si una situación me activó el miedo en el pasado, mi cerebro va a predecir peligro incluso antes de evaluarla. Cuando yo veo el sapo, si le tengo miedo a los sapos, yo no voy a pensar de manera racional. Mi cerebro no va a decir, ay, vamos a evaluar ese sapo a ver si es tan peligroso como los demás. No, no, no. Mi cerebro va a decir, sapo, peligro, listo, corre. No hay manera de que el cerebro sea racional. Entonces los sesgos, ¿verdad? No es que revelan una irracionalidad, ¿no? Sino que revelan que es un sistema que trabaja de manera predictiva, ¿sí? Digamos que este es como el precio que tenemos que pagar, ¿verdad? Porque nuestro cerebro intente anticiparse constantemente al mundo en el que habita. Voy a pasar a la siguiente lámina. Espero que este punto también haya quedado lo suficientemente claro y que usted más nunca vaya por ahí en la vida pensando o diciendo que usted es una persona neutra o neutral, porque no existen las personas neutras o neutrales, ni una sola. No hay nadie que no esté dando una opinión o que no esté opinando sobre la base de algo que ya creyó, sea verdad o sea mentira. ¿Sí? Ajá. Ah, lleva un momentico, algo que iba a ver aquí en un pensamiento que les puse aquí al final, y es que no vemos la realidad, ¿sí? No vemos la realidad. Entonces, le quería comentar que la percepción no es solamente biología, ¿verdad? Sino que también es la historia. ¿Por qué es historia? Porque los modelos predictivos, estos modelos predictivos que tiene nuestro cerebro, se construyen con nuestras experiencias, con nuestras creencias, con nuestra cultura, con nuestras heridas, ¿verdad? Son dos personas mirando el mismo gesto y pueden ver cosas sumamente diferentes. O sea, alguien hace un gesto y yo pienso que es de amenaza, que es de afecto, que es de ironía, que es de rechazo, que es de cuidado. ¿Por qué? Porque el estímulo es el mismo. Lo que cambia es la predicción, que es propia de cada cerebro, ¿sí? Entonces esto explica por qué la percepción está tan ligada a la identidad, ¿verdad? Porque lo que vemos afuera siempre dialoga con lo que tenemos por dentro, lo que estamos viviendo por dentro. Entonces la vista, por ejemplo, no empieza en los ojos, empieza en la memoria. La escucha no empieza en los oídos, empieza en la expectativa que está guardada en esa memoria. La percepción no empieza en el mundo, no es lo que vemos, es cómo lo vemos. No empieza en el mundo, empieza dentro de nosotros. Entonces tenemos que saber que percibir no es registrar. Tenemos como una idea de que percepción es como que estuviéramos abriendo los ojos para ver qué hay en el mundo, pero no, la verdad es que no es así. Percibir es percibir es interpretar, ¿sí? No somos observadores pasivos, somos autores de un modelo interno que decide, que nos cuenta, ¿sí? Como que si fuera real cada momento, pero para nada lo es. Ahora bien, que nosotros comprendamos esto no es que nos vamos a desconectar del mundo, sino que nos da un cierto poder, ¿verdad? Que lo tiene, es un poder fabuloso que tiene la neurociencia sobre la lectura del mundo. Porque cuando yo sé que lo que yo estoy viendo del mundo es solo la interpretación que hace mi mente de ese mundo, yo tengo mucha más oportunidad que otro que cree que está viendo la realidad. Si yo sé que mis palabras, las que salen por mi boca, están cargadas de mi historia, yo sé que yo puedo cuestionar mis propias palabras y mis propias percepciones. ¿Será que lo que vi fue lo que vi? Y obviamente me puedo liberar de un montón de situaciones, puedo liberar a otros de un montón de situaciones en las que estamos atrapados solo por nuestras creencias, que ya vamos a ver eso más adelante. Entonces no somos observadores pasivos, sino que somos intérpretes de este mundo que estamos viviendo. No nos desconecta esto del mundo, sino que nos da poder sobre la lectura que nosotros tenemos del mundo y de nosotros mismos dentro de ese mundo, ¿no? Obviamente
mente. Entonces, la percepción, compañeros, compañeras, es el primer puente que hay entre el cerebro y la mente, entre el estímulo y el significado, ¿sí? Entonces, entender esto es comenzar a ver con menos ingenuidad y con más conciencia. ¿Por qué? Porque no vemos la realidad, vemos la versión que nuestro cerebro considera más útil para sobrevivir y para seguir siendo quienes creemos que somos, ¿sí? Entonces ya debemos saber que no somos, sino creemos que somos, ¿sí? Eso es lo más importante, eso lo va a ayudar a librarse de miedos, de rencores, de traumas, de angustias, de percepciones de la realidad que no son la realidad misma. Voy a pasar ahora sí a la siguiente lámina. Entonces, no vemos la realidad, sino que la percibimos. Y la percepción es interpretación, no lo olviden. Ajá, ahora viene otro elemento bien importante de la mente, que es la atención, ¿sí? La atención, atención. Entonces, si la percepción determina cuáles son las posibilidades que la mente nuestra puede reconocer, la atención es la que decide cuáles de esas posibilidades se pueden volver reales o se vuelven reales, ¿sí? Entonces, en este capítulo, ¿verdad? En esta parte, en este apartado, en este punto, la mente nos va a aparecer no como un espejo pasivo del mundo, como les dije antes, sino como un filtro activo, ¿sí? Porque está movido este filtro por la emoción y cargado del significado. ¿Cuál significado? El que le da nuestra historia, nuestras creencias, lo que tenemos guardado ahí en nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces la atención no copia, sino que selecciona. Y lo que seleccionamos cambia la experiencia, ¿sí? En el nivel neurocognitivo, ¿sí? Esto se va a relacionar con los sistemas químicos, que ya los vimos ayer, ¿verdad? En la clase anterior, perdón. La dopamina, la noradrenalina, la oxitocina, que son las que van modulando la orientación de esa mirada interna, ¿sí? Pero en este momento, ¿verdad? No nos va a interesar tanto la molécula, sino la función mental que va a emerger de esa, digamos, de esa danza molecular. Sí, porque nosotros tenemos que entender que hay dos planos, espero que eso ya haya quedado claro por completo. El plano biológico, que está ocurriendo en este momento mientras yo estoy hablando con usted, mi cerebro está soltando ahí oxitocina, serotonina, cortisol, dopamina, todo eso está ocurriendo en este momento de acuerdo a lo que mi cerebro vaya interpretando. Pero hay una función, no la biológica, ¿sí? Sino la mental, que es la que emerge de todas estas emociones, ¿verdad? La emoción es una brújula, la atención sería una linterna, ¿sí? Es como el significado, pero como un mapa, imaginémoslo así, como un mapa, ¿sí? Entonces, la emoción no es un accesorio, digamos, sentimental, sino que es una herramienta cognitiva, recuerde, aprendizaje, ¿verdad? Es la encargada de marcarnos qué importa y qué no. ¿Por qué? Porque sin emoción, la mente, ¿qué va a perder? La mente va a perder jerarquía. Si todo pesa igual, si todo suena igual, si todo es igual, nada nos guiaría, ¿verdad? Eso es como el niño que regañan por todo desde pequeñito y llega un punto en la adolescencia que dice, bueno, pero si todo es malo, nada es malo, ¿no? Y entonces comienza a hacer fechorías porque como todo era malo, bueno, nada es malo, porque yo me di cuenta que muchas de las cosas que me decían que eran malas no eran malas, entonces supongo que esto otro tampoco es malo, ¿sí? Si salir con mis amigos a divertirme era malo, y después me di cuenta de que no, bueno, salir a robar a lo mejor tampoco es malo. ¿Por qué? Porque no se crean jerarquías, ¿sí? No hay niveles, ¿sí? Y no hay categorizaciones. Y recordemos que el cerebro es categorizador, le gusta tener todo categorizadito. ¿Para qué? Porque los sapos asustan, pueden ser dañinos, dan miedo, hay que protegernos de los sapos. Entonces, ¿verdad? La emoción no es un acceso sentimental, sino que es una herramienta cognitiva, es la encargada de marcar qué es lo importante,
que nos puede hacer daño y que no, el sapo, ¿sí? Recordemos, entonces, sin emoción, la mente pierde esa jerarquía. ¿Por qué? Porque todo da igual. Entonces, por eso, una emoción súper intensa, un dolor, un deseo, un miedo, un entusiasmo, reorganiza la mente, recordemos químicamente, ¿verdad? Estamos hablando de química, pero desde la función mental, ¿verdad? Va a cambiar lo que recordamos, lo que esperamos, lo que interpretamos. Para llegar a ese punto donde todos los sapos son aterrorizantes, tuvo que haber ocurrido un mega evento en un momento que disparó, ¿verdad? Químicamente se dispararon estas moléculas. Entonces mi mente construyó un discurso a partir de esa información emocional, ¿sí? La emoción, ¿cuál fue? El miedo. Y a partir del miedo mi mente creó el discurso. Sí se pueden ver los dos planos. Yo puedo ver en un plano la mente generando neuroquímicos, el cerebro generando los neuroquímicos, botando ahí un poco de cortisol, ¿verdad? Asustadísimo. Y luego la narrativa que genera la mente. La mente dice, todos los sapos son peligrosos. Los sapos hacen que se dispare el cortisol. Cuando vea un sapo, debo correr. Esa es la reorganización de la mente. Cambia lo que recordamos, lo que esperamos, lo que interpretamos. Por eso, si bien esta persona está aterrorizada de ver un sapo, podemos ver un video donde una niña carga un sapo gordo, gigantesco, ¿verdad? Y lo abraza y es su mascota y le da besos y le pone ropita y etcétera. La mente, el discurso que hay en la mente de esa niña es diferente al discurso de esta otra persona con respecto al mismo estímulo. El estímulo es el mismo, es el sapo, es el mismo animal, pero para ambas personas hay una narrativa que fue construida sobre la base de su historia que genera una neuroquímica diferente y un cuento diferente dentro de la mente. Entonces, la emoción no distrae al pensamiento, sino que es la que le da la estructura, ¿sí? Antonio Damasio decía, sentimos, luego pensamos. ¿Por qué? Porque la emoción señala la relevancia y la relevancia determina la ruta mental. Todos los sapos son peligrosos. La atención entonces es más bien una selección de la realidad que percibimos, ¿sí? La atención es muy limitada. No puede contenerlo todo. Quien atiende el peligro ve amenazas. Quien atiende oportunidades ve caminos, ¿sí? Lo que entra en la mente, ya nos quedó claro, espero, no es la realidad, sino la parte de la realidad que la atención ilumina. Yo tengo una lámina por aquí que creé para otro tema, pero que me gustaría mostrárselas porque así, es para la conciencia, pero la atención es más o menos así, ¿sí? Donde apunte la luz, allí está nuestra atención, ¿sí? Por eso una persona va a ver algo aterrorizante y otra persona va a ver algo emocionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la narrativa, con el cuento que yo tengo en mi mente, ¿sí? La parte de la realidad que la atención va a ¿qué? A iluminar. Entonces, la atención es, por lo tanto, una forma, digamos, de poder, ¿verdad? De amplificar, de reducir, de distorsionar, incluso de invisibilizar lo que no encaja con ¿qué? Con las prioridades emocionales del momento. La ansiedad hace que todo parezca urgente, por ejemplo. La calma hace que todo parezca posible. La atención, entonces, es el puente entre el mundo externo y el mundo interno y está guiada por los estados afectivos que van a predominar en un momento, en un determinado momento. Pues entonces, tenemos por un lado la emoción, ¿verdad? Para que ocurra la atención, tenemos la emoción,
luego tenemos la selección y por último tenemos el significado, ¿sí? Que es la unidad básica de la mente. Lo que finalmente queda en la mente no es el estímulo, que ya lo entendimos, ¿verdad? Se liberan los neuroquímicos, los neurotransmisores, y lo que queda es el significado que le da la mente a ese momento, ¿verdad? Entonces, dos personas experimentan esa misma escena, pero eligen significados distintos. Uno ve una amenaza y el otro ve belleza, por ejemplo. El significado, digamos, es la síntesis entre la emoción, la historia personal y la atención. Es la interpretación final con la que la mente construye su realidad. Yo hace poco veía un video, no me quiero extender tanto porque ya llevamos más de una hora aquí, y ahora es que falta clase. Pero hace poco yo vi hace un tiempo, vi un video de una joven que ella vive en el campo con sus hijos, y bueno, sus hijos están permanentemente conectados con las herramientas del campo, un machete, un cuchillo, una chícura, no sé cómo se llama en su país, un pico. Y bueno, ella dice que ella recibía muchos mensajes de muchas personas que le decían que ella era un irresponsable, que cómo podía tener a sus hijos cerca de esos objetos, que cómo era posible que ella estuviera cortando un coco con un machete conteniendo a sus hijos tan cerca. Y ella dice que ella le impresionaba muchísimo el tema de los miedos de las personas, suponiendo, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo con ella, que el miedo no es una herramienta de protección, sino que lo es la atención. ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Que el miedo muchas veces no, el miedo es irracional. De hecho, el miedo es lo contrario a protegernos. El miedo es la parte irracional de nuestro cerebro tratando de escapar de aquello que nos produce esa emoción, ¿verdad? Que nos produce miedo, aquello que nos parece amenazante o aterrorizante. Pero en realidad es desde la lógica que nosotros nos podemos proteger mejor. Mientras menos miedo le tengamos a las cosas, pero sepamos su verdadero potencial de daño, es mucho más probable que estemos atentos. Y ella lo dice, ella lo comentaba porque ella se dedicó toda su vida a ser profesora de parapente y creo que de paracaidismo también. Y ella dice que ella veía a las personas aterrorizadas hasta que soltase, o sea, al momento de lanzarse, pues el terror era terrible, hasta que se soltaban e iban en el aire y ya el miedo no podía existir, porque ya lo que podían era disfrutar de esa maravilla que estaba delante de sus ojos. Pero figúrense ustedes qué diferente interpretamos el mundo, ¿no? Imagínense que usted estuviera a punto de lanzarse de un paracaídas. Una persona que lo ha hecho ya muchas veces o que no tiene ningún tipo de historia, de significado como de atemorizante con respecto a eso, se lanza sin problema. Otra persona que tiene una historia de terror con respecto a eso, que tiene una narrativa de miedo con respecto a esa situación, bueno, no se va a lanzar o le va a dar mucho miedo lanzarse. Entonces, es importante que sepamos que no es el significado, ¿verdad? Que es la unidad básica de la mente, es la suma entre el estímulo, la emoción, la historia personal y donde colocamos nuestra atención. Es como esa interpretación final con la que la mente o nuestra mente construye la realidad, pero no la realidad, nuestra realidad, ¿verdad? Porque es distinta la de la persona que se lanzó y la de la que no se lanzó. Entonces, por eso, ¿verdad? La mente nunca procesa datos puros, digámoslo así, sino que procesa sentido. ¿Qué sentido? El que esa misma mente le da a ese estímulo. Lo importante es, digamos, no es lo que ocurre, sino lo que llega a significar para nuestro organismo, para nuestra historia, ¿verdad? Lo que nosotros atendemos existe, lo que ignoramos se desvanece. El que ve fantasmas, como dice un creador de contenidos que sigo, que habla sobre la nueva medicina germánica, y él dice: el que ve fantasmas, el que ve muertos, ¿sí? Por eso usted puede escuchar a una persona que cuenta una historia de cómo le echaron una brujería con absoluta certeza, y otra persona que escucha la historia con absoluto desdén, o sea, que dice: no, esto tiene que ser que está loco. ¿Por qué? Porque son dos interpretaciones del mundo. Una persona cuenta que vio un fantasma y el otro dice: no, este está loco, porque como los fantasmas no existen, ¿sí? Entonces, para el que cuenta que existe el fantasma existe. Para el que cuenta que no existe, no existe. Es por eso que usted pongamos el ejemplo de la brujería o el de cualquier religión. Usted agarra a una persona de aquí latinoamericana que cree en la brujería y se lo lleva para Suiza, y en Suiza no existe la brujería. Entonces, ¿qué pasa? ¿La brujería es real o no es real? Bueno, es real para el que cree en la brujería, para el que no es real, no, ¿sí?
Igual Dios es real para el que cree en Dios, para el que no cree en Dios, Dios no existe, ¿sí? Entonces, y así con todos los 10.000 millones de dioses que hay en el mundo. Los hindúes tienen 3.000 dioses y 30.000 semidioses. Entonces, imagínense, esos 3.000 dioses son tan reales para los hindúes como es real el Dios único aquí para las personas que creen, que son más occidentales, que creen en un Dios único, ¿sí? Los judíos no creen en Jesucristo, los cristianos, bueno, de ahí nace la religión, y así, cualquier religión en el mundo. Entonces, son verdades absolutas para la mente de quien le da un significado a eso, ¿sí? Entonces, la atención, que es un elemento bien importante de nuestra mente, es la suma de la emoción, la selección y finalmente el significado. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y aquí entra... Ay, ya va, que mira, esta lámina creo que no va. No, es aquí. La memoria, se me coló por ahí una lámina. La memoria, ¿verdad? ¿Qué es la memoria? Bueno, la memoria sostiene distintos sistemas, ¿verdad? La memoria es una parte de nuestra mente que sostiene distintos sistemas, ¿verdad? Cada uno, digamos que aporta una capa a la experiencia del yo. Recuerde el yo. Sí, más adelante lo vamos a tocar. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas, verdad? Tenemos la memoria episódica, la memoria emocional y la memoria semántica. Ahora bien, ¿qué es la memoria episódica? Bueno, es la que guarda eventos en tiempo y espacio. No es un calendario de hechos, sino más bien una colección, ¿verdad? Como de escenas narrativas. Ah, yo me acuerdo la vez que... Tácata. Ay, mira, ¿te acuerdas aquella vez que aquello? Mira, ¿cómo es la receta de tal cosa? Ah, bueno, sí. Entonces, esa es la memoria episódica. Luego tenemos la memoria emocional, que es la que registra los tonos afectivos que marcan lo que debe ser buscado o lo que debe ser evitado. Aquí está guardado el sapo, ¿verdad? Y entonces funciona incluso cuando no hay palabras, es la memoria más profunda y la más persistente, ¿sí? Y es la que responde en automático frente a un estímulo. Y luego tenemos la memoria semántica, aquí vamos a encontrar significados, conceptos, categorías, y esto nos va a permitir entender el mundo sin tener que recordarlo todo cada vez, ¿sí? Entonces ya yo sé, por ejemplo, lo que es cruzar calles, ¿sí? Ya yo sé, no sé, lo que significa un micrófono, por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo, cualquier categoría en la que podamos incluir cosas. No sé, familia, por ejemplo, es una categoría, ¿sí? Amigos, otra categoría. Y bueno, y ahí voy guardando información. Entonces, estas memorias no viven separadas, sino que se mezclan más bien, ¿verdad? Y la mente va creando identidad juntando esos episodios, esas emociones, esos conceptos. Y bueno, la combinación final se convierte en lo que conocemos como nuestra historia. Mi historia son esas tres memorias juntas, la información que hay en esas tres memorias. Luego tenemos el recuerdo, ¿verdad? Tenemos que saber que el recuerdo es una reconstrucción, no una reproducción. Usted debe tener dudas absolutas sobre sus recuerdos. Nunca piense que sus recuerdos son fieles, porque son de los más infieles que hay. Voy a tomar un poco de agua. Ay, si me pueden regalar otro poquito, por favor. Entonces, la neurociencia y la psicología convergen en una verdad incomodísima y absoluta. Cada vez que usted está recordando algo, usted lo está, mire, ve, reescribiendo. El recuerdo es, el recuerdo que hoy traemos a la conciencia no es para nada idéntico al recuerdo de ayer y no será idéntico al recuerdo de mañana. Recordar es un acto creativo lleno de omisiones, de énfasis, de supresiones. Por eso es que dos hermanos recuerdan distinta la infancia, aunque hayan compartido la misma casa, los mismos padres, todo, ¿verdad? Cada recuerdo es una interpretación del pasado que está filtrada gracias por las necesidades del presente. La memoria es un sistema predictivo,
No recuerda para honrar el pasado, sino para preparar el yo del futuro, ¿sí? Ahí que no se le vuelen ahí el cerebro. El recuerdo no existe para honrar el pasado, sino para preparar el yo del futuro. El trauma del pasado no es para volver al pasado. El pasado no se vuelve nunca. El trauma existe para que yo en el futuro siga identificando al sapo y así yo me pueda salvar. El sapo del pasado vive en el presente, en mi memoria, para yo recordar que no me puedo acercar a ningún sapo, según la historia que yo me conté, ¿sí? No la de la niña que abraza el sapo. Mi historia es que los sapos son terriblemente peligrosos. Entonces, la memoria y la identidad como ese yo narrador, ¿verdad? Esa identidad. La identidad entonces, si la memoria no es fija, bueno, la identidad entonces tampoco. ¿Por qué? Porque ese relato está en revisión permanente. Si yo digo, no, es que yo soy una persona que le tiene terror a los sapos y de pronto hago un taller, un curso, una terapia, sufro un shock y se me borra el recuerdo, el trauma del sapo y ya no le tengo miedo al sapo, entonces ya yo no me puedo presentar como una persona que le tiene miedo a los sapos, sino que resulta ser que ahora soy una persona nueva, nacida desde la terapia, que ya no le tiene miedo a los sapos. Entonces tenemos que saber que la identidad, el yo, ese que nos cuenta la historia desde adentro, es como una especie de cuento, pero que se está revisando permanentemente. De pronto usted era una persona que le encantaba la comida típica de su país y un día sufrió una indigestión o una intoxicación y ya no le gusta. Entonces usted es una persona a la que no le gusta determinada comida cuando antes era su comida favorita. Entonces usted debe saber que su relato, su narrativa está en constante y permanente revisión. Entonces la memoria nos ofrece esos fragmentos, pero la mente elige cuáles usa, cuáles oculta, cuáles transforma, ¿sí? Y ¿no le ha pasado que usted se consigue con un amigo desde hace muchos años y de pronto le dice, no, es que yo me acuerdo que a ti te gusta mucho, no sé, la salsa de tomate, el ketchup, y no, yo no lo paso, a mí no me gusta, no, pero a ti te encantaba, no, pero es que a mí no, eso me da muchísimo asco, ya ni se acuerdan por qué no les gusta, pero la narrativa cambió. Entonces las experiencias que recordamos nos dicen qué creemos ser, las experiencias que olvidamos nos dicen qué preferimos no ser, así es sencillo. Entonces la identidad no surge del pasado, sino de la versión del pasado que nuestra mente quiere sostener o decide sostener. Es por eso que en cuanto a los gustos, ¿verdad? Desde cualquier ámbito de la vida en que usted quiera decir, yo soy esto, a mí me gusta esto, bueno, déjeme decirle que eso es solo una decisión que usted está en este momento decidiendo sostener, ¿sí? Por eso el yo es tan frágil, es tan flexible y al mismo tiempo es tan persistente. ¿Por qué? Porque depende de un sistema que cambia cada vez que usted lo consulta. Usted no recuerda lo que pasó, recuerda la visión que su mente aguantó y pudo soportar. Por eso es que existen tantas problemas de salud mental, porque hay personas que no soportan la historia que vivieron o no soportan la historia que se cuentan y bueno, el cerebro tiene mecanismos para evadir, tiene muchos mecanismos de evasión, pero bueno, eso es harina para otro costal cuando estemos estudiando neuropsicología, pero es importante que sepamos que cuando hablamos de memoria estamos hablando de un sistema, estamos hablando de recuerdos y estamos hablando de identidad y estas tres cosas no son fijas, no están escritas sobre piedra, son interpretadas diariamente por la realidad y por el futuro. Paso a la siguiente lámina, voy a tratar de apurarme, aunque no creo, es bastante información. Luego tenemos las creencias, le dije hace rato, ¿verdad? Le hablé de las creencias, me encantó esta imagen de aquí del lavado de cerebro, de la lavadora lavando el cerebro, porque miren, no hay algo que haya sido más así, y a mí me gusta mucho esta imagen del cerebro que se explota así. ¿Por qué? Porque yo desde el día en que descubrí hace ya mucho tiempo que toda mi vida estaba fundamentada en mis creencias y que eran solo creencias y que yo las podía cambiar desde ya, bueno, yo he estado en un viaje fabuloso que me ha enamorado de cambiar cada una de las cosas que creo que no me sirven. Todavía me falta muchísimas, todavía estoy atada a un montón de creencias
absurdas, pero cada día me siento más liberada. ¿Por qué? Porque ya sé que todo lo que creo recordar, todo lo que creo saber, todo lo que creo creer no existe más que en un espacio intangible llamado la mente y está sostenida por la química de mi cuerpo que yo misma he decidido sostener. Entonces, creo que lo más liberador de aquí es esto que vamos a ver en este momento, las creencias que son el mapa para navegar el mundo. Y una cosa muy triste de las creencias es que la mayoría de las creencias que tenemos ni siquiera las creamos nosotros, sino que son inyectadas, insertadas por estructuras familiares, sociales, geográficas, etcétera, etcétera. Entonces, las creencias, voy a aclarar algo aquí, no son las ideas que la mente posee, sino que son las estructuras que la mente utiliza para orientarse, ¿sí? Nos sirven para orientarnos, funcionan como mapas internos que van a seleccionar las rutas, que van a descartar posibilidades, que van a anticipar consecuencias y no necesitan ser verdaderas para ser útiles, ¿sí? O sea, el sapo no me va a saltar encima, pero el cerebro, no, perdón, la mente tiene que estar completamente convencido de que eso es así, de que ese sapo me va a saltar y de paso que es peligrosísimo, es aterrador, no necesita ser verdadero para ser útil, es útil y por eso yo lo hago verdadero, ¿sí? Como me es útil, yo le doy una cualidad de verdad. Necesitan que ser coherentes, pero ¿con qué van a ser coherentes? ¿Con el mundo? No, con la historia, con la emoción y la supervivencia de mi organismo. Entonces la mente no busca la verdad. Para nada, ni un poquito. Si usted se cree una persona que tiene una mente que busca la veracidad, bájese de esa nube, bájese de ese caballo, bájese de ese burro, porque su mente lo que busca es estabilidad. Entonces, ¿cómo se forman las creencias y por qué son adaptativas? Bueno, las creencias surgen donde el mundo es incierto, ¿verdad? Se forman por la acumulación de experiencias, por la educación, la cultura, la repetición emocional, la narrativa interna. Cuando la mente detecta un patrón que parece predecible, un gesto, un tono, un fracaso, un logro, construye una regla para evitar evaluar cada situación desde cero. Si yo viví esto tan intenso con este sapo, los sapos entonces son peligrosos, ¿sí? Si en mi casa decir una opinión era una cosa nada con un golpe, yo no voy a opinar, ¿sí? De ahí se van formando las creencias. Entonces, desde el punto de vista adaptativo, las creencias reducen ¿qué? El costo cognitivo, porque ¿qué dijimos al principio? Que la mente quiere, el cerebro quiere ¿qué? Ahorrar. Y aquí estamos reduciendo costo cognitivo, es decir, costo de aprendizaje. Nos permiten actuar sin tener que pensar demasiado y entonces en un entorno complejo como el que nosotros tenemos es una ventaja decisiva creer porque eso nos permite ahorrar energía. Si yo creo en algo o creo algo, yo no tengo que pensar más allá de eso, yo ya lo creo así. Es una verdad, entre comillas, ¿no? Entonces, las creencias podemos, digamos, categorizarlas como predicciones estabilizadas. Cada creencia es una hipótesis que funcionó lo suficiente como para volverse automática, una predicción que se estabilizó porque redujo la incertidumbre o porque produjo resultados aceptables, ¿verdad? Y por eso las creencias son resistentes al cambio, no defienden una verdad, sino una forma de sentirse a salvo. No existe la verdad, no existe, no hay ninguna verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, cuando una creencia entra en juego, la mente no observa primero y evalúa después, sino que a través de la creencia, que ojo, no es un filtro, es una parte como del lente con el que nosotros ajustamos ahí la visión y cuanto más emocional haya sido el aprendizaje, más rígida se vuelve la estructura predictiva. Por eso cuando hablamos de un asesino en serie, hablamos de una persona que forjó esa creencia sobre la base de un trauma muy profundo emocional, ¿sí? Y así para muchas cosas. Entonces, existen dos tipos de creencias, las limitantes y las potenciadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas pueden funcionar como fronteras, nos cierran el paso, o como puentes. Una creencia limitante no es que sea falsa, es que es muy estrecha con respecto a mis posibilidades en un territorio, ¿verdad? ¿Sí? Es demasiado pequeño para que la vida de la persona pueda prosperar.
Entonces, una creencia limitante, yo no puedo hacer tal cosa, yo no sirvo, yo no tengo capacidad, ¿sí? Mi religión no me lo permite, etcétera, etcétera. Una creencia potenciadora tampoco es necesariamente verdadera, sino que es más amplia, ¿verdad? Nos abre camino, nos abre puertas, donde antes había un muro lo tumba, ¿sí? Pongamos el sapo. Volvamos al ejemplo del sapo, un ejemplo bastante concreto. Esa creencia es limitante, ¿verdad? Me va a impedir interactuar con los 10.000 millones de sapos que existen en el mundo, pero también me va a cerrar muchos caminos donde yo pueda creer que hay un sapo. Una creencia distinta le permite a esa niña, ¿verdad? Abrazar un sapo y que sea su amigo, su mejor amigo. Entonces, es allí la diferencia. Ambas cumplen una función que es proteger, solo que la diferencia es que una protege frente al mundo y la otra protege, digamos, al potencial que tengo yo en ese mundo. Entonces, cambiar una creencia no consiste en reemplazar una frase o un dicho, sino más bien en modificar la anticipación emocional que nosotros tenemos del futuro impredecible, ¿sí? Entonces requiere que nosotros podamos alterar el mapa completo y no solo un punto aislado. Las creencias no describen al mundo, sino que más bien como que lo organizan, ¿no? ¿Sí? Las creencias organizan al mundo. Si en mi religión dicen que la falda, el usar pantalones es un pecado y yo lo creo así, pues eso me hace mucho más fácil. Yo solo compro faldas y ya, no hay nada que discutir. Es muy sencillo, ¿sí? Ahora bien, eso me limita, obviamente. ¿A qué me limita? Todas las posibilidades de ropa que puedan existir. Paso a la siguiente lámina. Y llegamos al fabuloso yo, el yo. ¿Qué es el yo entonces? Después de haber visto todo este tema de la mente, ¿qué es el yo? Bueno, el yo no es más que la mente narrativa, ¿sí? Es el autoconcepto, es la síntesis de todas esas historias que la mente se cuenta sobre sí misma, los éxitos, los fracasos, los roles, las heridas, las aspiraciones. Entonces, para esa síntesis, que está en permanente revisión, por cierto, el mundo es como se lo cuenta y yo soy como yo creo que soy. Y cambia cuando cambia la emoción, cuando cambian las relaciones o cuando aparece una nueva información que la narrativa anterior ya no se puede sostener o ya no puede absorber. Entonces, la narrativa personal no es un texto fijo, es una edición continua, donde la mente selecciona qué episodio quiere incluir, cuáles quiere dejar por fuera o cómo los conectas para que formen un relato entendible, ¿sí? Entonces, el sesgo del yo, la coherencia interna o la identidad emocional son ese espacio donde la mente narrativa quiere mantener esa misma coherencia, ¿verdad? Aun cuando esa coherencia exige distorsionar la realidad. Si yo quiero decir, miren, voy a poner un ejemplo que mucha gente aquí se le va a torcer el codo, pero hay mucha gente fuera de mi país, yo vivo en Venezuela, mucha gente fuera de mi país que habla pestes de cómo vivimos aquí en Venezuela. Desde decir que vivimos en una dictadura hasta decir que estamos, no sé, comiendo de la basura. O sea, son capaces de decir cualquier cosa. Eso es absurdo, es absurdo. Y entonces cuando ocurren cosas muy positivas dentro de nuestro país, como ellos ya tienen una narrativa con respecto a la identidad del venezolano, me refiero sobre todo a venezolanos que están por fuera, ¿verdad? Una narrativa de la realidad que ellos se forjaron, de la idea que los medios, sobre todo de comunicación, le formaron sobre el venezolano, distorsionan la realidad. Que la realidad es que aquí nosotros vivimos relativamente con las mismas dificultades probablemente que tengan en otros países, ¿verdad? E incluso vivimos mejor que en algunos otros países, pero la narrativa interna no se casa, no tiene coherencia con la realidad. Entonces el cerebro no busca entender la realidad, el cerebro la distorsiona, la mente distorsiona la realidad si no se casa con la narrativa interna. Volvemos al cuento del sapo. Si para una persona el sapo es el ser más horroroso y terrible del planeta, ver a esa niña abrazando ese sapo es lo mismo que ver al diablo. O sea, ¿cómo lo puede estar abrazando? O sea, es como si vieras, no sé, la cosa más horrorosa del mundo. Lo digo
Lo digo con base porque a esta persona que le tiene terror a los sapos, yo le he mostrado videos de gente, no sé, agarrando un sapo, abrazando un sapo, y es la cosa más, o sea, su cerebro no lo puede procesar. Se da narrativas de, o sea, como de no entender inclusive lo que está ocurriendo, porque eso nos pasa a todos. Si la realidad no se conecta con la narrativa interna, entonces yo distorsiono la realidad. No voy a distorsionar mi narrativa. Por eso es que usted tiene que dudar siempre de su narrativa. Entonces, esos impulsos son los que generan eso que llamamos los sesgos. ¿Se acuerdan? Los sesgos del yo, que son una tendencia a explicar el mundo de forma que preserve una imagen emocionalmente tolerable de uno mismo, ¿sí? No es vanidad, sino que es un mecanismo de ¿qué? De estabilidad. La identidad emocional es el tono afectivo que va a sostener esa narrativa. Algunos viven en un yo melancólico, otros en un yo combativo, otros en un yo esperanzado, y la emoción dominante es la que decide la historia que resulta aceptable y cuáles deben reescribirse o negarse, ¿sí? Entonces, la historia que el cerebro necesita contarse es eso que usted puede ver ahí en la lámina, es la versión oficial que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Esta versión no tiene que ser completamente cierta, tiene que ser lo suficientemente útil, ¿verdad? El cerebro construye esa historia para poder predecir comportamientos, justificar las decisiones, mantener una sensación de continuidad. Una persona que le golpea a otra, ¿verdad? En un acto de violencia, va y golpea a otra persona y usted le pregunta por qué lo hiciste y siempre se va a justificar. Siempre se va a justificar, puede, sobre todo en primera instancia, ¿verdad? Si hay un momento de reflexión oportuna, luego es probable que pudiera racionalizar ese acto como negativo, pero su cerebro, sobre todo el primario, el automático lo va a justificar, ¿sí? Bueno, es que él me pegó primero, él me gritó, no me gustó lo que hizo, no debió hacer lo que hizo, no debió... Siempre va a haber una justificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin ese relato, sin esa versión oficial, el yo se fragmentaría. Y aquí, bueno, entramos en un campo mucho más profundo, pero, bueno, les recomiendo la película Fragmentados, que lo explica muy bien. Entonces, con exceso de relato esto se rigidiza, pero hay un relato que nos mantiene coherentes, ¿sí? Con la versión que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la mente narrativa navega entre esos dos extremos, editando y reeditando ahí la historia para que coincida con la experiencia presente sin que perdamos el hilo de la identidad. El yo no es un personaje fijo, sino una versión provisional. Hace poco... Me salieron dos videos, me salió uno, el otro me lo mostraron, de hombres que son con inclinaciones homosexuales, que son gays, digamos declarados, que tienen una vida declarada gay, y de pronto beben, y entonces aquí en Venezuela, creo que en algunas partes de Latinoamérica también se dice que se le moja la canoa al que es heterosexual y cuando bebe tiene conductas homosexuales, ¿verdad? Y en este caso es al revés, entonces como que se le seca la canoa, ¿no? Porque tiene una tendencia ahí cuando bebe a que se sienta atraído o a tener acciones o actitudes relacionadas con las mujeres. La verdad es que estamos hablando de un gusto y los gustos también son parte de esta historia, de esta narrativa que nos contamos, ¿sí? Entonces, lo que es importante que sepamos es que dentro de esta narrativa, el gusto, ¿verdad? Los gustos, cualquiera sea su gusto, no es un personaje fijo, sino que es una versión provisional que usted va a intentar mantener dentro de la coherencia, como intenta mantener coherente todo el resto de su realidad, de la realidad que usted habita, que usted se contó, que usted se dijo a sí mismo. Voy a pasar ahora a la siguiente lámina, vuelvo, insisto, espero que estemos teniendo claridad, pero imagínense, esta clase va para largo. Y muy bien, nos van quedando ¿cuántas? Mire, esta es la última lámina. Les iba a poner un pensamiento al final y se los dejé aquí en esta misma lámina. Y finalmente llegamos a la conciencia, que es el estado más elevado de nuestra mente. La conciencia es una cosa maravillosa, pero de difícil acceso, ¿verdad? La conciencia es el fenómeno como más familiar, pero al mismo tiempo el menos comprendido. Nosotros vivimos dentro de la conciencia, pero no sabemos exactamente qué es. Miren, aquí vamos a entrar
al plano de lo filosófico. La conciencia es como la última frontera, ¿verdad? Nosotros podemos observar los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las percepciones, pero ellas no pueden observarse a sí mismas sin transformarse en otra cosa, ¿verdad? Entonces la conciencia es la última frontera de la mente porque es el espacio donde todo se vuelve visible, pero cuyo origen permanece en la penumbra, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que tenemos varios estados de la conciencia, ¿verdad? Porque no... Digamos que la conciencia no es un interruptor, no es como que apagamos la conciencia, prendemos la conciencia, apagamos la conciencia, prendemos la conciencia, sino que es más bien como, imagínense, como un continuo dinámico, ¿sí? La atención de la que ya hablamos nos va a definir qué entra dentro del foco. ¿Cuál foco? El foco de la conciencia. En este momento yo tengo mi oficina, tengo mi sala, todo el espacio donde estoy trabajando, pero mi foco está en las láminas y en lo que estoy conversando con ustedes, ¿sí? Ese es mi foco. Todas las cosas están ocurriendo en este momento. Yo estoy respirando, mis músculos se están moviendo, mis órganos están trabajando, pero mi atención está puesta sobre esto. ¿Hasta qué momento? Hasta que yo lo menciono. Mencioné mis órganos trabajando y una parte de mi mente y de mi cerebro fue por un microsegundo a imaginarse esos órganos. Si yo digo estoy respirando, entonces le presto atención a mi respiración, es decir, ¿qué es lo que entra dentro del foco de mi conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es como si yo sacara, imagínense un fondo oscuro, un saco completamente oscuro y yo meto la mano dentro de ese saco y saco una cosa. Saco. Dentro de ese saco, esa bolsa, ¿no? Dentro de un saco es una bolsa. Yo tengo una bolsa gigantesca, negra, oscura, en la que no veo nada y de pronto meto la mano y extraigo un objeto. Eso es la atención, eso que ahora puedo ver. Entonces la conciencia en una primera instancia sería esa capacidad de poder traer a la visibilidad de la mente algo. Si yo pienso ahorita en mi respiración, si yo les dijera vamos a respirar, ¿cómo está respirando usted en este momento? Usted entonces traería la atención, alumbraría con esa linterna su respiración, ¿sí? Atención. Luego tenemos la introspección, que es la que nos permite explorar los estados internos, que son las emociones, los motivos, los deseos, las heridas. En la introspección yo me pregunto hacia adentro porque siento lo que siento, cómo siento lo que siento, ¿sí? Es como una duda. La introspección es un camino de dudas o en el que metemos todas las cosas que tenemos por dentro. Para poder entrar en un estado de introspección debe haber una voluntad. Y luego tenemos el que me parece más hermoso, que es el nivel más alto de la mente humana, que es la metacognición, ¿sí? ¿Qué es la metacognición? Es la capacidad de observar cómo pensamos, no solo lo que pensamos. En ese momento en el que usted dice, ya va, pero yo no soy una persona que pueda ser neutral a la hora de hablar, por ejemplo, sobre, digamos, religión, porque yo tengo una religión y entonces al tener una religión, todos mis pensamientos y mis ideas están manchadas o sesgadas, mejor dicho, por estas ideas o estas creencias. Ese momento en el que yo estoy revisando cómo pienso y cómo funciona mi pensamiento, eso se llama metacognición, ¿sí? Estos estados de la conciencia, la atención, la introspección y la metacognición no viven separados, sino que van fluctuando según la demanda emocional, el entorno y la profundidad de ese procesamiento mental, ¿verdad? Nosotros no podemos andar todo el día en metacognición. Voy a dar un paso. ¿Por qué dar ese paso? ¿Será que mi cerebro está en este? No, ¿verdad? Ni tampoco puedo estar en un estado de introspección permanentemente dudando, preguntándome y tratando de aclarar por qué siento lo que siento.
pero el que sí está activo la mayor parte del tiempo es el de la atención, ¿verdad? Tratando de estar alerta y al entorno. Pero son tres estados muy importantes de la conciencia, ¿sí? La conciencia se expande o se contrae igual que una pupila, digámoslo así, frente a la luz que le pega del mundo interno. Por eso yo ponía la linterna como un reflejo, ¿verdad? En la atención en primera instancia, la introspección, la duda interna y la metacognición, donde pensamos que pensamos, donde pensamos ¿por qué pensamos? ¿Sobre qué pensamos? Donde empezamos a revisar nuestro pensamiento y decimos, miren lo que yo pongo atención tantas veces. Mira lo que yo pienso de la gente, del mundo, de mi entorno. Mira cómo se va racionalizando mi pensamiento. Mira las cosas a las que les tengo miedo. Es como si nos paráramos dentro de nuestra mente y diéramos un paso hacia atrás o voláramos sobre nuestra mente y pudiéramos verla trabajar. Es un estado muy poderoso, pero también es sumamente agotador. Por eso la metacognición ocurre en momentos muy cortos, ¿sí? Está muy limitada la metacognición porque es un gasto energético profundo, ¿sí? La metacognición es el estado más elevado de la conciencia, ¿sí? Entonces la conciencia, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de un monitor del sistema, como que más que un centro de mando, la conciencia es esa donde podemos observar los procesos, digamos que no se controlan del todo, integrar toda la información que está dispersa, coordinar acciones que son un poco más complejas, ¿verdad? Que no son automáticas, y la mayor parte de lo que somos opera fuera de la conciencia. La conciencia, como les digo, es una fracción mínima de todo lo que está ocurriendo en nuestra mente, ¿verdad? Es una fracción mínima de lo que llega. Es como el iceberg ese donde solo vemos la puntita y lo demás está oculto. ¿Por qué? Porque la conciencia no dirige a la mente, sino que permite revisarla, corregirla, reencuadrarla, ¿verdad? Y su función principal, ¿cuál es? Bueno, integrar. Unir la percepción, la memoria, la emoción y la acción en una unidad que sea coherente para que el organismo pueda tomar decisiones en tiempo real. Entonces, hay todavía, y con esto voy a cerrar, muchos misterios alrededor de la conciencia, alrededor de la mente, ¿verdad? Porque aunque sabemos cuáles son las áreas del cerebro que participan cuando hay una experiencia consciente, seguimos sin entender por qué ciertos procesos se vuelven conscientes y otros no, ¿verdad? Y este es el llamado, digamos, problema difícil, entre comillas, de la conciencia, que a veces no somos, o sea, a pesar de que creemos que somos conscientes, de que somos conscientes, la verdad es que no somos conscientes de la mayoría de las cosas que ocurren dentro de nuestra mente. Entonces podemos describir el correlato neuronal, pero no el mecanismo exacto que opera en la mente y que define qué puede venir a la luz y qué no, ¿verdad? Podemos medir su presencia, es decir, aparece en determinada cantidad de tiempo durante el día, durante el mes, durante el año, pero no podemos explicar su aparición, ¿sí? Podemos manipular su contenido, pero no su esencia, ¿sí? La conciencia es el espejo donde la mente se ve a sí misma y también la sombra que la ciencia todavía no alcanza a iluminar, ¿verdad? La conciencia es esa linterna visible de una parte de un cuarto que es infinito. O sea, imagínense que la mente es un espacio infinito y la conciencia es una lucecita con la que usted a veces alumbra un pedacito de ese cuarto infinito. Y con esto voy a cerrar. Se los dejé ahí como un pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos que la mente es ese puente como entre lo biológico y lo conductual y que no está hecha de un tejido, sino que de sentido más bien, ¿verdad? Nuestra mente es esa posibilidad, digamos que es ese lugar donde la biología se convierte en historia. Y bueno, con eso voy a cerrar la clase de hoy. Sé que es sumamente denso, espero que lo hayan disfrutado, son 2 horas de clase, pero espero que sean de mucho provecho. Con esto me despido, le mando un beso y un abrazo enorme y estamos aquí listos
para interactuar. Déjeme allí en los comentarios si tiene alguna duda, alguna pregunta, yo la estaré respondiendo. Saludos, bye bye.